Hola queridos amigos, bienvenidos a tu canal En Contacto con Jesús. Hoy tendremos la lección general, la lección número 5 para el 29 de enero del 2022, titulada Jesús, el dador del descanso. Y nos trae el versículo para memorizar esta semana. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. El repaso de la lección de esta semana tiene un título muy atractivo: Jesús, el dador del descanso. Durante los días anteriores hemos estado analizando cómo Jesús es el hermano, es el modelo, es nuestro redentor, etc. Pero en esta ocasión nos vamos a detener a analizar, desde la perspectiva del autor de Hebreos, por qué Jesús es el dador del descanso. Claramente nos enseña que si hay descanso es porque hay cansancio, sobre todo ya a estas alturas del caminar. Cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a los hebreos, es porque esa población, ese segmento poblacional de la iglesia, se encontraba también un poco agotado en el trasegar, en el caminar, en el discurrir de la vida, porque el andar cristiano también llega a instancias en que cansa. No la parte espiritual, sino la naturaleza humana, que también se resiste en algunos momentos a poder apropiarse de ciertas bendiciones que Dios quiere dar. Por ello, el estudio de esta semana va a tener un tinte más práctico, sin sacrificar, por supuesto, el elemento teológico, que es uno de los aspectos que nos interesa también compartir con nuestros hermanos. La sección del domingo lleva como título La tierra como un lugar de descanso. Cuando el pueblo de Israel, en su etapa preformativa, es decir, antes de que se constituyese en nación, estaba en los lomos de Abraham, de su padre Abraham. Cuando hablamos de lomos, estamos significando en la parte seminal de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Estando en Ur de los Caldeos, recibe el llamado divino para abandonar esa tierra y desplazarse a un lugar al cual Dios le mostraría. En esa etapa de peregrinaje, Abraham se consolida como un hombre de fe. Abraham es llamado el padre de la fe en la Biblia, aunque realmente todos los que creyeron en Jesús antes de Abraham también tuvieron fe. Cuando Abraham llega a Aram, uno de los sitios donde hace escala, Dios le promete que le iba a dar la tierra que pisaran sus pies, que se la iba a dar a él y a sus descendientes. Finalmente, Abraham entra a Canaán. Entra aproximadamente de unos 75 años, más o menos eso está ocurriendo en el año 1875 antes de Cristo. Allí Dios le ratifica el pacto que había hecho, el llamado que le había hecho allá en Ur de los Caldeos. Esa tierra que los ojos de Abraham pueden contemplar, Dios se la prometió. La historia continúa. Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Jacob tiene hijos que desarrollan su historia en Canaán. Tiempo después, José es vendido por sus hermanos y es trasladado a Egipto. Estando José en Egipto y su familia en Canaán, comienzan los 7 años de hambre que Dios le había revelado al faraón y que José le describe y le descifra el sueño al monarca egipcio. Los rigores del hambre se hacen sentir en Canaán. Jacob envía a sus hijos y la historia culmina diciendo que todos los hijos de Jacob, toda la familia de Jacob, se traslada a Egipto. Estando en Egipto, hay una profecía que Jacob da, y es que ellos han de salir de allí. Se les repite la profecía. El pueblo de Israel sale de Egipto. Estoy dando grandes pasos gigantescos en la historia. El pueblo de Israel sale de Egipto. Dura 40 años caminando por el desierto. Llega a los límites, llega a las fronteras
de Palestina o de Canaán, en un lugar llamado Cades Barnea. El propósito de Dios era haberlos introducido inmediatamente, pero no se logró. De todas maneras, esa tierra que Dios les iba a dar a ellos era la tierra que serviría para su descanso. Ese descanso yo lo veo en con dos motivos, por dos razones. El primer descanso, ellos no tenían tierra. Aunque José los ubicó en Gosén, la mejor tierra que existía y que todavía existe en el Egipto antiguo y en el Egipto actual, esa tierra de Gosén no era propiedad de ellos. Ellos estuvieron esclavizados por muchos años, no tenían reposo. Así que la tierra que Dios les promete era una tierra que tendría un doble cumplimiento: reposo de sus andanzas y reposo de no tenencia de tierra. Al fin ellos serían herederos de una de las posesiones más preciadas que tenía la tierra en aquella época, la tierra de Palestina. Por naturaleza, hoy conflictiva, pero en aquellos años, en aquellas épocas, eran tierras muy apetecidas. Así que es comprensible, ¿no?, el por qué el autor de la lección nos habla de la tierra como un lugar de descanso. Ciertamente la tierra de Canaán, la tierra prometida, debía constituirse en un descanso para los cansados pies de los andariegos, hijos de Jacob. Para el lunes tenemos a causa de incredulidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Israel no tomó posesión de la tierra? Para nosotros hoy es muy fácil, o se nos facilita emitir juicios contra los israelitas. Y pudiésemos perfectamente decir, ¿pero qué le pasó a esa gente? ¿Acaso no vieron los portentos que Dios hizo allá en Egipto al liberarlos de la opresión egipcia? ¿Acaso no vieron las maravillosas obras que realizó al abrir el Mar Rojo, al ver cómo diariamente el maná caía para satisfacer el hambre de esa multitud, considerada por muchos, constituida por más de 2 millones de personas? ¿Acaso no vieron tantas maravillas? ¿Qué pasó con ellos? Queridos, yo pienso que no debemos mirarlos tanto a ellos, sino mirar en ellos un espejo de lo que nosotros hoy estamos haciendo. La incredulidad del pueblo de Israel no les permitió tomar posesión de la tierra prometida. ¿En qué consistió la incredulidad? Acuérdense que antes de que Dios los sacara de Egipto, ya Dios les había dicho a través de Moisés que Él los conduciría a una tierra buena, a una tierra que fluía leche y miel. Ya eso Dios se los había dicho. Sin embargo, ellos no le creyeron a Dios y decidieron enviar una comisión constituida por 12 miembros, un miembro por cada tribu, para que fuesen a hacer una exploración a la tierra que Dios había dicho muchos años atrás que era una tierra que fluía leche y miel. Cuando regresan de esa expedición, los expedicionarios, los espías, dan todos un informe. La tierra es buena. En verdad que Dios tenía razón. La tierra fluye leche y miel. Pero entonces comienzan a hacer una división entre aquellos que veían posibilidades en manos de Dios y aquellos que no veían ningún tipo de posibilidades. Y es allí cuando Josué y Caleb se levantan para decirle a los otros 10, es cierto, la tierra es hermosa, fluye leche y miel, es cierto que la tierra tiene ciudades fortificadas, es verdad que hay hombres gigantes, pero si Dios está con nosotros, la vamos a conquistar. Pero no le prestaron más atención a los informes de esos 10 espías que dudaron de Dios que a Josué y Caleb. Y el resultado ya nosotros lo sabemos. ¿Qué lección hay para nosotros en el día de hoy? Hermanos, la tierra prometida, la Canaán celestial, está ad portas, está allí, en los límites. ¿Qué haremos nosotros con tanta información? ¿Le daremos credibilidad a aquellas personas que dicen de que Dios tarda su venida? ¿O le daremos más atención a un escrito está cuando Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta? Quiera Dios que nosotros no seamos incrédulos como los israelitas de antaño. La parte del martes nos dice, si oyereis hoy su voz. Me voy a detener en un elemento importante de esta lección y es la palabra hoy.
Para Dios, la urgencia de la salvación es no diaria, es constante, es apremiante, es instantánea. ¿Por qué la palabra hoy es aparentemente no polisémica, no tiene varios significados, pero sí tiene varias connotaciones? El hoy al que se refiere el autor de la epístola a los hebreos es el hoy del presente continuo. Nosotros, los seres humanos, vivimos en un presente continuo. A medida que nosotros avanzamos en la edad, yo voy a colocar el ejemplo de mi padre. Todavía tengo, a la emisión del día de hoy, tengo el privilegio de tener vivo a mi papá, quien ya tiene 89 años. Para mi padre hay mucho pasado y poco futuro. Yo tengo una hija de 10 años. Para esa hija, en términos normales, tiene mucho futuro y poco pasado. No sé cuál será tu situación, pero una cosa sí es cierta. No importa que sea un anciano de 89 años o una niña de 10 años, lo cierto es que para Dios el hoy es lo más importante. El futuro a ti no te corresponde. El futuro yo no lo manejo. No tengo la capacidad para maniobrar ni manipular el futuro. A duras penas puedo con el presente. De allí que la importancia de darle al hoy su sitial tiene cada día más preponderancia, cada día alcanza ribetes de desesperación, porque es que la vida humana se diluye como el agua entre los dedos. Si tú recuerdas cuando tenías 10 años o 15 años o 5 años, dirás, eso fue ayer. De eso es lo que el autor nos quiere decir. Hermanos y oyentes, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esa es la esencia de esta sección del día martes, si oyereis hoy su voz. Para el día miércoles, el título es Entrar en su reposo. ¿Qué significa entrar en el reposo de Dios? Cuando tú naciste, tú no hiciste nada para llegar a este mundo. Cuando tus ojos empezaron a familiarizarse con lo que estaba ocurriendo alrededor, tú nada hiciste para embellecer lo que estaba a tu alrededor. Todo lo que existía, ya existía por voluntad divina, y tú viniste a esta tierra por voluntad divina y con un propósito específico. Dios te ha dado a ti la oportunidad de comprenderlo a Él y de aceptarlo como tu Salvador. Cuando Dios habla de que Él quiere que nosotros entremos en su reposo, Él utiliza una ilustración que es extraída de Génesis capítulo 2 y el versículo 1 y 2, y también del libro de Josué, cuando Dios dice que yo quería introducirlos en el reposo. Hoy el sábado existe y el sábado existirá por la eternidad. El sábado es una figura, es una ilustración, es una parábola, es una imagen de lo que será el reposo eterno y espiritual. Pero muchos guardan el sábado sin tener realmente reposo en sus vidas. Voy a explicar por qué digo esto. Los observadores del sábado no piensen que por guardar el sábado se van a salvar. No. Pero los que no observan el sábado, sino que observan el domingo u otro día que a su criterio es el día sagrado, tampoco te vas a salvar. Lo cierto es que el único mandamiento que aparece en la Biblia, el único día que aparece en el mandamiento que debe guardarse es el sábado. Sobre eso no existe ningún tipo de discusión. Pero si tú guardas el sábado como un simple cumplimiento de un deber, no estás haciendo lo adecuado. Entrar en el reposo no es guardar el sábado solamente. Entrar en el reposo que Dios desea entregarnos a nosotros es que dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros esa obra que nosotros no podemos hacer. Tratemos de evitar salvarnos por nuestras propias obras, por nuestros propios medios. La salvación no la logra el ser humano. La salvación es un don gratuito de Dios, don que nosotros tenemos que apreciar haciendo obediencia a lo que Dios nos pide. ¿Qué desea Dios de ti? ¿Qué desea Dios de mí? Que descansemos en sus brazos. ¿No es eso lo que dijo Jesús a un público? ¿No fue lo que le dijo a sus discípulos también? Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El vocablo reposo tiene varios significados. Por supuesto que cuando se relaciona con el sábado es la cesación de todas las obras manuales, productivas, económicas, que tengan que ver con el beneficio o el lucro de nosotros. En ese día nosotros podemos hacer obras de caridad, pero el reposo también significa que nosotros nos sentemos y veamos el actuar de Dios. Llama mucho la atención, ¿verdad?, que Dios descansa sin estar cansado. ¿Por qué Dios descansa? ¿En qué consiste el reposo que Dios nos quiso dar? Precisamente en eso. Yo recuerdo, y voy a tratar de ilustrar esto, cuando era muchacho, yo les he hablado algunas situaciones de mi papá, que me gustaba ponerme sus zapatos. Algo que yo no olvido nunca es que yo nací en el campo y mi padre, cuando caminábamos, yo era un niño y cuando él veía que ya yo estaba cansado, él me cargaba, me alzaba con un brazo y me colocaba aquí en sus hombros. Para mí ese era el momento más espectacular del camino, porque yo descansaba y me agarraba de los cabellos de mi papá y él andaba, era un hombre fuerte en esa época de su juventud, de su virilidad. Para mí eso era una delicia. Yo descansaba de mi trabajo y mi padre descansaba de verme cansado a mí. Ese es Dios. Dios quiere hacer en ti y por ti todo lo que tú no puedes hacer. Así que permite entrar en el reposo que Dios te quiere dar. Para la parte del jueves, hay una parte muy bonita que es un anticipo de la nueva creación. Un anticipo de la nueva creación. ¿Qué significa esto? Mira, en el libro del profeta Isaías se nos dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado toda carne vendrá a adorar delante de Dios. Esto es muy interesante. ¿Se guardará el sábado en la vida eterna? La respuesta es sí. Pero ¿cómo se puede llevar cómputo de tiempo en la eternidad? Interesante pregunta, pero tiene una respuesta dentro de la lógica y de la razón que Dios nos da. Cuando nosotros empezamos a guardar el sábado, conforme Dios nos lo enseña, más o menos a eso de la puesta de sol del día viernes, las obras nuestras comienzan a declinar. Se espera que nosotros hayamos hecho los preparativos para recibir, no al día como tal, sino al Señor del día, a Dios, a recibirlo en nuestro hogar, en nuestra vida. A medida que nosotros nos vamos introduciendo en la observancia del sábado, ya hemos hecho la preparativa de la ropa, hay algunos alimentos que se han preparado, hemos hecho el arreglo de los zapatos, etc. Cuando nos dormimos y vamos a la iglesia, durante todo ese día, nosotros estamos descansando de nuestro trabajo. No estamos pendientes de las actividades escolares. Tampoco estamos pendientes de ver si tenemos que pagar una factura. Eso lo dejamos para el momento adecuado. Esa figura de descansar en sábado, no hacemos obras propias que benefician a nuestro ser, es lo que Dios quiere que nosotros nos imaginemos. Cuando entremos a la vida eterna, vamos a tener un descanso activo. No es como nos han vendido a nosotros la figura de andar en la eternidad montados en una nube blanca, con un arpa en la mano, toque que toque sin fin, por la eternidad montados en una nube y con una aureola allá arriba en la cabeza. Esa no es la descripción sabática que Dios espera que nosotros entendamos de lo que viviremos en la vida eterna. Allá en la vida eterna, en ese descanso eterno, en ese sábado eterno, nosotros vamos a tener actividades de distinta naturaleza. Estudiaremos diferentes ciencias, estudiaremos todo lo que la ciencia y la naturaleza nos pueda ofrecer, pero con una diferencia: ya estamos sin pecado. Y así como el sábado hoy nosotros descansamos de nuestras obras, allá en la vida eterna reposaremos porque estaremos descansando de todo lo que nos costó vivir acá en esta tierra. Dios nos dará un merecido descanso. Por eso, apreciados amigos,
Esta lección es significativa. Tiene un alto contenido teológico que desarrollaremos con más profundidad en los próximos días. Cada día que vayamos estudiando estaremos haciendo algunas apropiaciones teológicas que sean significativas, no solo para la comprensión de la lección, sino para el enriquecimiento de tu vida espiritual, para tu comprensión en tu relación con Dios y, por supuesto, para que tú tengas la oportunidad de compartir con otros lo que vas aprendiendo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ese es nuestro más ferviente deseo para ti y para tu familia. Bendiciones.